Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alicia Urillo Naranjo y soy profesora de Educación Física, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenadora nacional de fútbol UEFA Pro. Y bueno, en el día de hoy voy a tener una ponencia sobre neurociencia para el aprendizaje en etapas formativas en fútbol. Me gustaría resaltar que, bueno, lo que más conozco es el fútbol, pero que durante toda la ponencia no solamente lo que voy a explicar se puede adaptar al fútbol, sino que puede ser utilizado en cualquier otro tipo de deportes, baloncesto, balonmano, natación, en cualquier sitio. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del congreso, tanto a Juan Ángel, a Dani como a Iván, por haber pensado en mí para poder desarrollar esta ponencia, pero sobre todo por organizar este tipo de congresos, de conferencias, que la alineación es bastante extensa y los cracks que me acompañan son muy buenos y que creo que sobre esta materia de la neurociencia, que es una nueva ciencia todavía por aprender, creo que nos puede ayudar mucho a los entrenadores y a los formadores a ayudar a desarrollar mejor nuestra labor como docentes, en este caso para el aprendizaje. Así que muchas gracias por abrirnos los ojos y sobre todo por aportarnos todo el material que nos dais. En primer lugar, me gustaría también recalcar que, como se suele decir en el ámbito futbolístico de los entrenadores, el señor Pep Guardiola habla de que él es un ladrón de ideas. Y a mí me gustaría resaltar esta idea porque yo también me considero un poco como ladrona de ideas. Esta ponencia que voy a desarrollarles a continuación la he realizado basándome en múltiples lecturas, artículos de libros, de compañeros, vídeos, charlas, y lo que pretendo es aunar todo ese conocimiento sobre la neurociencia y exponer cómo yo toda esa teoría la desarrollo en mis entrenamientos, con mis equipos de fútbol. Por supuesto, no pienso sentar cátedra, sino simplemente es mi experiencia, cómo yo he ido desarrollando esos pequeños conocimientos que conozco o que sé sobre neurociencia y cómo los aplico. Ni mejor ni peor, es mi experiencia y espero que os pueda servir. A lo largo de la ponencia os voy a dejar mi contacto y mi email personal, así como las redes sociales, ya que creo que todos tenemos que estar en contacto crecimiento y si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, propuesta de mejora o simplemente quiere ofrecerme un feedback, estaré totalmente encantada de contestarle, de entablar una relación y poder desarrollar con estos pequeños conocimientos que tenemos, estas pequeñas píldoras, poder aumentarlas. Asimismo, también os invito a las charlas que van a tener los compañeros, las mesas redondas, donde ahí se podrá debatir más sobre estos conceptos. Bueno, os comento, la charla de hoy va a estar dividida en 4 partes. La primera parte va a ser una parte más una aproximación teórica, más conceptual sobre qué es aprender. Nos basaremos en diferentes neurocientíficos, profesores y entrenadores que nos definen qué es el aprendizaje para tener muy claro cuál es nuestro punto de partida. La segunda parte será cómo aprendemos, donde, a ver si puedo subir esto, donde vamos a ver cómo podemos generar ese aprendizaje, cómo el cerebro funciona, qué neuronas se activan para generar ese aprendizaje. La tercera parte será sobre los ingredientes neurocientíficos del aprendizaje, qué aspectos tenemos que tener en cuenta para fomentar ese aprendizaje basado en las teorías de la neurociencia. Y por último, acabaré con una aplicación práctica de todo este amalgama de conocimientos más teóricos, cómo yo lo aplico en mis sesiones de entrenamiento. Comenzamos. La primera parte sobre qué es aprender. Para ello me he basado en algunos autores neurocientíficos que nos dicen, como por ejemplo Morgado, que aprender significa básicamente adquirir nuevas representaciones neuronales de información y establecer relaciones entre ellas y entre las ya existentes en el cerebro. Por lo tanto, ya nos está indicando que para aprender algo tenemos que tener en cuenta
qué es lo que el alumno ya sabe y relacionarlo. ¿Qué sabe? Y relacionar con esta nueva información. Francisco Mora, que lo nombraremos mucho a lo largo de la ponencia, nos define el aprendizaje como un proceso que realiza un organismo con la experiencia y en el que se modifica su conducta. Se encuentra íntimamente asociado con los procesos de memoria y que conlleva cambios plásticos en el cerebro que se relacionan con la actividad sináptica y epigénica. Es decir, que el aprendizaje supone una modificación de la conducta, hacemos cosas diferentes. Para ello, tenemos que utilizar la memoria, ya veremos los diferentes tipos de memoria que existen. Y, por supuesto, la experiencia. Y por último, Simón nos dice, esta última definición me parece muy adecuada, nos dice que el aprendizaje es el resultado de lo que el alumno hace y piensa, y solamente de lo que el alumno hace y piensa. El profesor o entrenador puede promover el aprendizaje influyendo sobre lo que el alumno hace y piensa. Esto para mí es muy importante, porque a veces los profesores, los entrenadores, creemos que al explicarlo ya directamente el alumno o el jugador tiene que aprenderlo. Y esto no es así. Tenemos que evaluarlo si realmente lo están haciendo. Es decir, el aprendizaje será lo que el alumno haga, no lo que yo creo que le he enseñado. Podría coger más definiciones, pero yo creo que estas tres son bastante importantes. Y como resumen, podríamos decir que el aprendizaje, por tanto, es modificación de la conducta, experiencia. Para que haya esa experiencia necesitamos tener práctica, por supuesto. Nuevas conexiones neuronales con las ya existentes, es decir, que tenemos que partir desde lo que ya sabe el alumno hacia donde queremos llegar, pero siempre haciendo una evaluación previa de lo que sabe. Vamos a tener que utilizar la memoria, a corto, a medio y largo plazo. Muy importante, la individualización. Probablemente uno de los problemas que tenemos los entrenadores de fútbol es que tenemos 18, 20, 22 jugadores diferentes, con diferentes formas de aprender, experiencias, motivaciones, etc. Y en la medida de lo posible, para generar ese aprendizaje tenemos que individualizar. Y por último, evaluar, como dice Simón. Solamente será aprendizaje lo que el alumno hace y piensa, lo que realmente practica. Bueno, para generar este aprendizaje, que es esa idea que nosotros tenemos, que queremos que entre en el cerebro del alumno y pueda practicar de forma repetida en otras situaciones, podemos afirmar que nuestro cerebro aprende gracias a esas conexiones que se generan en conexiones neuronales a través de la repetición y la práctica. Por lo tanto, esto es bastante importante. Es decir, que cuantas más conexiones se hagan en el entrenamiento, y ojo, cuanto más contextualizado sea este, mejor vamos a poder recordarlo y así poder utilizarlo en los contextos similares. Esto es bastante interesante porque ¿qué nos indica, qué nos está diciendo aquí? Que además el aprendizaje, para que sea más efectivo, tenemos que adaptarlo al contexto. Será importante. Pero en entrenadores de fútbol tenemos una cosa importante, tenemos una ventaja, y es que los neurocientíficos nos dicen que lo que más le gusta al cerebro, lo que más activa el cerebro, es el ejercicio. Vamos a escuchar un vídeo de Mantengo que el una ejercicio neurocientífica. es la acción que más impacto puede tener en tu cerebro hoy mismo y la acción que más impacto puede tener en cuanto a su longevidad en el futuro. Por tres motivos. El primero es la actividad física tiene efectos inmediatos en el funcionamiento del cerebro. Como hemos comentado, hay una mejora inmediata del estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa los neurotransmisores positivos que hemos mencionado: serotonina, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Pero eso no es todo. También estás mejorando la actividad de tu corteza prefrontal. Tu capacidad de manejar y centrar tu atención es objetivamente mejor tras una sola sesión de entrenamiento. Una sesión de 50 minutos de ejercicio, de intensidad media a alta, mejora de manera significativa tu capacidad de manejar y centrar tu atención. Bien, lo que nos dice aquí Wendy es que el cerebro se activa con el ejercicio, lo cual, para generar ese aprendizaje que nosotros queremos, tenemos ventaja porque lo vamos a hacer a través del ejercicio. Y no nos podemos olvidar lo que dice Francisco Mora, y es que el juego, que es una combinación entre curiosidad y placer, es el arma más poderosa para el aprendizaje.
Por lo tanto, estamos de enhorabuena los profesionales de la actividad física, porque a través de nuestra actividad física se va a activar el cerebro, se va a desarrollar, se van a activar las serotonina, dopamina, neurotransmisores que nos van a facilitar ese aprendizaje. Bien, ya más o menos hemos tenido una idea de qué es el aprendizaje. Ahora vamos a plantearnos cómo aprendemos. Para ello, vamos a ver dos vídeos específicos. El primero sobre las neuronas espejo. Yo diría que las neuronas espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Se ha demostrado, la neurociencia ha demostrado que al hacer ejercicio se activan unas neuronas que también se activan simplemente al ver realizar ejercicio. De esta forma se justifica cómo aprendemos, cómo hablamos, la transmisión de la cultura, del dolor, y es que estas neuronas espejo lo que hacen es que al ver una acción también se activan. Por lo tanto, son necesarias para el aprendizaje y fundamentales para la imitación. Vamos a ver un vídeo de Eduard Punset y Marco Iacobeni en el programa de redes en el 2010, donde explica esto. Ante esta serie de imágenes, seguro que muchos de vosotros os habéis removido en el sillón. Rebobinemos la secuencia. ¿Nunca te has preguntado por qué sufres de una reacción física, algo parecido al dolor cuando ves dolor en los otros? La respuesta está en las neuronas espejo, unas células del cerebro que actúan realmente como espejos, en el sentido más literal del término. Reflejan las sensaciones de los demás y hacen que las sintamos casi como si las viviésemos en nuestra propia piel. Vemos con un ejemplo. Es evidente que para ti es muy diferente chutar una pelota que ver chutar una pelota, o que escuchar chutar una pelota, o pronunciar la palabra chutar. Pues resulta que ante todas estas situaciones se activan las mismas neuronas espejo. Para ellas, la concepción clásica de que el mundo se divide en lo que hago yo y lo que hace el resto es insignificante. Sí. Hablemos de algunas de las cosas para las que parece que son decisivas, como la imitación, por ejemplo. Tú mismo afirmas que sin las neuronas espejo no habría imitación. ¿Qué sucede con la imitación y el aprendizaje de la imitación? Creo que las neuronas espejo son muy importantes en eso. Teniendo en cuenta las propiedades de dichas neuronas, todo apunta a que son fundamentales para la imitación porque se activan al realizar una acción, pero también al ver a otra persona realizándola. Así que resulta casi natural que tengan importancia en la imitación. Vale. Os recomiendo que lo visualicéis entero, por un programa que está bastante interesante y no solamente habla de neuronas espejo, sino de alguna neurona más que nos sirve también, para que podemos utilizar en el aprendizaje. Bueno, tras ver esto, diríamos que estas neuronas se activan tanto haciendo ejercicio como visualizando. Por lo tanto, para provocar ese aprendizaje será necesario o nos ayudará la visualización, el refuerzo mediante la imagen o el vídeo. En mi caso, ¿cómo lo utilizo yo? Normalmente, previo al entrenamiento, mando un vídeo, mando una foto donde explico, donde ya se visualiza cuál va a ser el objetivo de la sesión. ¿Por qué? Porque lo que quiero ya es generar ese aprendizaje previo. Antes de venir, que vayan activando las neuronas espejo. Ya podrá ser, luego ya lo veremos, podrá ser antes del entrenamiento, por WhatsApp, lo que sea. Pero sí está claro que la visualización será una de las herramientas necesarias para el aprendizaje. Por otro lado, a ver. Por otro lado, también nos dice la neurociencia que nuestro cerebro es un cerebro social. Es lo que nos diferencia de los seres humanos, de los animales. Que nuestro cerebro se va desarrollando desde el nacimiento en continua interacción con otros y eso es lo que nos diferencia de los humanos, de los animales. Por tanto, si somos seres sociales, la cooperación debe ser lo normal.
Y no digamos que esto ocurre desde que llevamos a los niños a la guardería, al colegio, al instituto. No, desde bien pequeños. Vamos a ver un experimento que se hizo en el 2007 de Warman y Tomasello, donde podemos visualizar que existe esa relación de empatía y de cooperación desde bien pequeños. Bien, ya hemos visto que desde casi los 8 o 9 meses, ¿no? Cuando el niño está incluso gateando y se levanta, ya esa relación social, esa empatía, esa cooperación existe. Si además estamos desarrollando en un deporte de colaboración o oposición como es el fútbol, con más índole. Por lo tanto, la visualización ayuda al cerebro a generar esos aprendizajes y la cooperación forma parte del cerebro, lo cual son dos aspectos que deberemos tener en cuenta a la hora de generar nuestros entrenamientos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que nos dice Carlota Torrens y Natalia Vallague, es que el aprendizaje no es lineal. Es decir, que se caracteriza porque fluctúa, porque se dan saltos y no aparece un progreso continuo. Podemos observar cuando en el aprendizaje de cualquier técnica deportiva que al inicio la técnica no es efectiva, sino que pasa por unas fluctuaciones. Unas veces sale, otras veces no, hasta que ya se va estabilizando, lo que conlleva también a la flexibilización. ¿Cuándo se estabiliza? En base al entrenamiento, la repetición y la práctica, ¿no? Hablan algunos estudios de los 10.000 horas para ser un experto. Por lo tanto, también los entrenadores tenemos que tener en cuenta que la paciencia debe estar presente siempre en nuestros entrenamientos, porque ese aprendizaje va a ir fluctuando. Lo que el martes haya hecho que haya mejorado, puede ser que el jueves baje. Entonces, entenderlo. La teoría del aprendizaje significativo. Y es que el factor más influyente en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Tenemos que determinar esto y enseñarle en consecuencia. Por lo tanto, como hablábamos antes, individualización. Partir desde lo que ya sabe. Y en base a ahí, generar los siguientes aprendizajes. Y como resumen, como bien dice el neurocientífico Mariano Sigman, la manera de aprender y descubrir cosas no solamente es generar más información, sino es aprender qué es importante, qué tengo que vincular con qué y cuál de todas estas informaciones es relevante. Todo eso forma parte de un ejercicio interno y forma parte del proceso de pensamiento, como proceso de aprendizaje, y quizá sea uno de los procesos vitales de aprendizaje. Es decir, en el aprendizaje, en el entrenamiento, más no es mejor. Ya un poquito más adelante os propondré lo que yo suelo utilizar, que es un solo objetivo por entrenamiento, sesión de entrenamiento, porque es que más no es mejor, sino que el alumno tiene que saber qué es lo importante y cómo relacionarlo con lo que ya sabe. ¿Qué aspectos, qué puede influir en nuestro aprendizaje? Bueno, vamos a hablar de dos cositas. De las emociones, luego después en apartado 3 hablamos más de los ingredientes neurocientíficos, pero ¿qué influye también en la forma de aprender? Las emociones. Nos afirma Francisco Mora que sin emoción no hay aprendizaje. Es un aspecto que tenemos en cuenta y que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero también Héctor Ruiz, en el 2020, en su libro de Cómo aprendemos, que os lo recomiendo, nos dice que las emociones modulan el aprendizaje a diferentes niveles y los procesos cognitivos modulan las respuestas emocionales. Por tanto, los procesos de aprendizaje no pueden entenderse sin tener en cuenta ambos. Tenemos que saber que esto influye mucho. A continuación voy a poner un vídeo del profesor Marcelo Bielsa en un entrenamiento, el feedback que da a su jugador. Tras una acción, con éxito,
qué es lo que hace el entrenador. Se aproxima a él, le da un abrazo, anima. Estas emociones condicionan el aprendizaje. Esto que está generando el entrenador. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Luego también en el punto 3 hablaremos del feedback y la gestión del error, pero tenemos que tener muy en cuenta también esa creencia, el efecto Pigmalión, que influye en el aprendizaje. Y el efecto Pigmalión, como estaba comentando antes, que es esas creencias y expectativas que los entrenadores tenemos sobre nuestros jugadores y que van a influir de manera determinante, ¿no? Como dice Christian Ford y William, las acciones del entrenador tienen un impacto significativo en los comportamientos, en la función cognitiva y en las respuestas de los jugadores, influyendo también en lo que aprenden y consiguen, así como en su bienestar físico y emocional, ¿no? Tenemos que saber que, como en la imagen está aquí, aunque tengamos un peón, tenemos que hacer ver a nuestros jugadores en lo que se pueden convertir, ¿no? En ese rey, en esa dama. Porque esto influye mucho en su aprendizaje, en las creencias y en las expectativas que el entrenador transmite al jugador. Bien, y como resumen, ¿cómo entonces podemos generar estos aprendizajes significativos? Basándome en el libro de Héctor Ruiz, de cómo aprendemos, lo primero sería partir de lo que el alumno ya sabe. Es decir, ¿cuáles son sus conocimientos previos? ¿De dónde estamos? En la medida de lo posible, individualizar, porque ya sabemos la amalgama de jugadores que tenemos. Después de eso, provocar situaciones en las que se permitan conectar esa nueva información que queremos con la ya existente. Estos retos, lo más contextualizados y adaptados posibles. Como ya hemos visto antes, para que el aprendizaje sea efectivo y se repita, tiene que estar contextualizado. Como bien afirma Óscar Cano, al final los entrenadores somos generadores de contextos. Y ese contexto tiene que estar adaptado a lo que sabe y a lo que queremos que aprenda. Y por último, muy importante, la evaluación. Repaso, reflexión y repetición. Así como el feedback de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y reorganizar si es necesario esa tarea, esa sesión de entrenamiento. No, a veces uno de los errores que solemos tener los entrenadores es esto ya lo expliqué, esto ya lo saben. O esto ya hicimos un día en el entrenamiento, una tarea, ya lo saben. No, ya nos han dicho, hemos visto anteriormente lo que dicen los autores, que para que se genere ese aprendizaje hay que repetir y hay que seguir practicando. Y para eso es muy importante esta evaluación. Y a partir de ahí volvemos a hacer este ciclo. Si ha subido el conocimiento, pues otra vez retos prácticos y otra vez evaluación. Este ciclo creo que es bastante importante para esos aprendizajes significativos. Bueno, y vamos a seguir con el punto 3, que son los ingredientes neurocientíficos para el aprendizaje, los ingredientes necesarios para generar ese aprendizaje. Para ello me he basado en diferentes artículos y libros, tanto de Jesús Guillén, Francisco Mora, Eduard Punset, Chema Lázaro, Dani Navarro y Irene Pellicer, y he hecho un resumen de todo lo que ellos nos comentan, y los he dividido en 4. El primero va a ser la curiosidad, la sorpresa. Igual que se dice que sin emoción no hay aprendizaje, sin curiosidad no hay aprendizaje, porque la sorpresa es la que nos abre la puerta a esa motivación, a esas ganas de querer aprender y a ese aprendizaje. Por lo tanto, va a ser muy importante que generemos esa curiosidad a través de la sorpresa, entre otras cosas, para que el alumno esté dispuesto a su aprendizaje. La segunda es la motivación. Vamos a distinguir entre dos, entre la intrínseca y la extrínseca, y necesitamos emocionar y motivar al alumno para que se genere ese aprendizaje. También veremos un ejemplo de cómo. La tercera va a ser la práctica, vivenciar. Ya hemos visto, siguiendo las definiciones anteriores de los autores que hemos visto, es que para que se produzca un aprendizaje debe haber una repetición. Por lo tanto, tenemos que repetir, practicar, evaluar y repetir y practicar. Y esta última será la del repaso. A veces pensamos los entrenadores que porque lo hayamos trabajado un día en una sesión ya es suficiente, ya los jugadores lo tienen que saber, porque ya lo hemos trabajado. No, no es así. Para que se produzca ese aprendizaje es necesario repasar y que haya un feedback también,
que comprobemos si realmente lo han aprendido, ¿no? Recordando la definición que hemos visto antes, y es que el aprendizaje es lo que el alumno hace y piensa y hace, y si no lo hace es que no lo ha aprendido. Bien, vamos a dividir estas 4 un poquito más en partes. La curiosidad, la sorpresa, lo que hemos dicho es la puerta que nos abre, la puerta que tiene la llave de la puerta hacia el aprendizaje, hacia la atención. Muchas veces los profesores o los entrenadores nos cansamos de decir a los jugadores, préstame atención, mira, escucha. Esa no es la mejor forma de captar su atención. Tenemos que secuestrar su atención. ¿Cómo? A través de la curiosidad. Tenemos que generar expectación a través de la curiosidad para que nos atiendan. Os voy a enseñar un vídeo que lo mando por WhatsApp, en este caso este vídeo que veis aquí, donde se lo mando a los jugadores por WhatsApp para que vean, en este caso es una tarea simple, un 4 contra 2, un rondo, para que ellos vean qué es lo que vamos a hacer. Fundamentalmente con 2 motivos. 1, para hacerles partícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, y 2, para captar esa atención, esa curiosidad, que sepan qué es lo que vamos a hacer y poner en práctica las neuronas espejo como hemos visto antes. ¿Veis? Que es un rondo, un 4 contra 2, una zona prohibida. Este vídeo, que se les manda un par de horas antes del entrenamiento para que ellos lo vayan reflexionando, además de eso se le pone 3 preguntas, como vais a ver aquí. Perdón. A ver, 3 preguntas. Que es, ¿qué jugadores dan amplitud en ese juego? ¿Qué jugadores dan profundidad? Y por último, ¿por qué hay una zona prohibida? En este caso lo hice para categoría infantil, pero se puede adaptar para cualquier categoría en la que estemos. ¿Qué es lo que pretendemos con esas 3 preguntas? Bueno, que ellos reflexionen sobre todo el para qué y el por qué se hace esto, y entiendan el para qué y el por qué se hace esto. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuando he utilizado esto, hemos percibido que el jugador entiende mejor la tarea, por lo tanto, el tiempo de compromiso motor es más alto y el tiempo de explicación menor. ¿Por qué? ¿Qué jugadores dan amplitud? Pues los jugadores exteriores, que en este caso, en nuestro modelo de juego que propusimos para ese año, eran los exteriores, queríamos que abrieran el campo y con balón y sin balón que cerraran. ¿Quién da profundidad? Pues en este caso, este jugador. Le preguntaríamos que por qué queremos que este jugador esté aquí y no esté aquí, pues para generar diferentes líneas de pase, ¿no? Diferentes alturas. Y luego, ¿por qué hay una zona prohibida? Que en este caso ya está zona prohibida. Fundamentalmente porque si el jugador rojo recibe entre los 2 conos, facilita la interceptación del balón, la línea de pase al rival, al defensor. En cambio, si se acerca al poseedor del balón y hay un apoyo más cercano, lo que estamos haciendo es dificultar esa interceptación. Por tanto, el rival tiene que decidir si viene a taparme mi línea de pase, abre un intervalo en el centro y puedo jugar con el interior o en el profundo, y si el jugador decide tapar el centro, pues juego por fuera. Eso es, ¿no? Hacerles partícipes de su proceso de enseñanza. ¿Qué es lo que nos ha pasado con esto? Que se lo mandamos, ellos lo reflexionan, lo ven, lo paran y luego 1 o 2 jugadores, depende de la categoría, lo va a explicar a los compañeros. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque, como hemos dicho anteriormente, el cerebro es un cerebro social y busca esa cooperación. Ellos preguntan, oye, ¿tú por qué crees que pasa esto? Y debaten. Y además tienen que explicarlo. También uno de los ingredientes de neurocientíficos del aprendizaje es la enseñanza entre iguales. Es más efectivo el aprendizaje cuando se transmite de alumno a alumno que cuando de alumno a profesor. Por lo tanto, vamos a utilizar también esa herramienta. La siguiente será la emoción. Hemos dicho que sin emoción no hay aprendizaje. En este vídeo que os he enseñado anteriormente no hay emoción. Es un vídeo de una tarea, pero podríamos poner un vídeo de fotos suyas en los partidos, de una situación agradable, extradeportiva. Podemos intentar emocionar para que se genere, para desarrollar esa serotonina, esa sensación de placer y que el cerebro esté más predispuesto al aprendizaje. El humor y la sorpresa, no nos podemos olvidar de esto, es clave. Yo normalmente lo utilizo, bueno, una foto, en este caso os pongo aquí una foto mía, no solo de jugadores,
pues para captar la atención, ¿no? Entre un vídeo largo, pues pongo una foto mía, una foto de un jugador, de un cuerpo técnico, para captar esa atención y darle otra vez ese chispazo, sobre todo cuando estoy explicando vídeos un poco más extensos. Y por último, generar expectación, ¿no? Al final lo que nos pasaba es que, como los jugadores ya sabían que iba a haber una foto y algo, pues estaban expectantes a ver quién sería esta semana. Hay que tener muy en cuenta que nos tenemos que meter, empatizar con el jugador y entender el cerebro del que aprende, no del que enseña. A lo mejor a mí no me emociona, no sé, ver un vídeo de... o los Power Rangers, pero a ellos no. Entonces tenemos que hablar su mismo lenguaje y buscar qué es lo que les motiva, qué es lo que les emociona y para ser capaces de emocionar. Bueno, y como dice Francisco Mora, la curiosidad abre la ventana de la atención y nos permite aprender, memorizar y crear conocimiento. Por lo tanto, no se nos puede olvidar este punto. El segundo sería la motivación. Hablamos de dos tipos de motivación, la intrínseca, que será propia del jugador, y la extrínseca, que aquí ya sí que tiene mucho que ver el entrenador. Además de cómo motivamos al jugador, normalmente emocionándolo. Para ello, como he dicho, tenemos que saber qué es lo que quieren, qué es lo que les emociona. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de contenidos novedosos. Hemos visto el vídeo ese, pero podemos hacer un vídeo de ellos, propios o de profesionales, como vamos a ver ahora, fotos de partido, charlas de referentes, pues el jugador de categoría superior, un jugador profesional, un familiar, un referente que también les gestione les provoque esa emoción y esa motivación pues, para el aprendizaje que van a hacer. Materiales novedosos. En nuestro caso, el último año utilizamos el Rebounder para trabajar el control orientado, pues eso siempre motiva mucho a los jugadores. Retos, códigos QR, puede aparecer un código QR como este en la puerta de la entrada y eso que aparezca un vídeo como este que vamos a ver. En este vídeo va a ser el objetivo que vamos a trabajar en esta sesión. En este caso va a ser movilizar al rival y crear espacios libres. Como veis, les indicamos dónde tienen que visualizar y qué está pasando ahí, ¿no? Activando también las neuronas de espejo que entiendan qué es lo que vamos a desarrollar. Y en este último, igual, una transición, un contraataque, donde vamos a ver un jugador que moviliza su marca y genera un espacio libre. Y bueno, gracias a eso, pues se genera algo. Este vídeo, que puede aparecer, el código QR o mandarlo, pues ya es novedoso, ya capta la atención y quizá, depende de la categoría en la que estemos, motive, puede ser un vídeo suyo, les motive más a los jugadores. Otra forma de utilización de los sentidos, la música, olores, eso también favorece esas sensaciones agradables y predispone al cerebro para el aprendizaje. Y como hemos dicho, la explicación entre iguales. En ese vídeo que hemos visto podemos preguntarles qué es lo que estamos viendo, qué han visto, etc. El tercero será vivenciar, es decir, la práctica. Como ya hemos visto anteriormente, para que haya un aprendizaje hay que repetir y practicar. Sin la repetición y la práctica no vamos a poner ese aprendizaje. Voy a explicaros cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro. Vamos a hacer una situación práctica para que lo podáis entender mejor. Vamos a jugar un calientamanos. Os reto a que juguéis un calientamanos con vuestro compañero, con amigo, familiar que tengáis cercano. Como sabéis, se colocan las manos aquí y intentamos darle al compañero, reventarle la mano, ¿no? Como se diría, y el otro quitarlo. Os recomiendo que pauséis un poquito el vídeo y juguéis a esto, pues, 3 rondas. El mejor de 3 gana. Bueno, por si acaso alguien no ha querido jugar, es la forma de evidenciar cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro y por qué hay que practicar. Fijaros, la primera fase, cuando yo digo o le decimos al jugador que si quiere jugar, surge un deseo. Jugar, ¿no? Todo el mundo quiere jugar. El cerebro, como hemos dicho, le motiva a jugar. Bien, eso lo que hace es que se activa, entre otras muchas cosas, la amígdala
que está en la parte posterior y lo que hace es excita la dopamina, conectando el sistema límbico con el prefrontal. Ya tenemos con esta primera fase del deseo, de esa curiosidad, activada la dopamina. Una vez que eso pasa a la parte de delante, al prefrontal, se activa la segunda fase, que es la acción. Una vez que yo estoy jugando, primero curiosidad, ¿con quién juego? Una vez que yo estoy jugando, ya se pone en acción, se pone en juego las funciones ejecutivas del cerebro. He puesto este ejemplo del calentamanos porque estamos aquí, pero cualquier otro ejemplo podría valer. ¿Qué pasa cuando tú juegas al calentamanos o a un rondo, a un partido, lo que sea? Pones en juego la inhibición, ¿no? La automotivación, quieres ganar al otro, voy a intentar darle fuerte, el control emocional, si voy ganando 2-1, 2-0, me paro, quizás repliegue, organizo y planifico mi acción en función de lo que hace el rival, en función de del resultado, y adapto mi flexibilidad cognitiva, adapto a cómo vaya. Es decir, se pone en juego todas las funciones ejecutivas del cerebro. Simplemente con el juego este que estamos haciendo. Podría ser un rondo, podría ser un partido, un juego de posición, un juego, ¿no? En el que ellos tomen decisiones. Esto es bastante importante para que entre las funciones ejecutivas del cerebro funcionen. Bien, y una vez que ya ha pasado, la tercera acción sería el placer, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Al final el jugador viene al entrenamiento, quiere jugar, ya tiene el deseo por sí, le hacemos un juego, pero la tercera, el placer. A todos nos gusta a las cosas que se nos dan bien, las cosas que nos generan placer, ¿no? Que se desarrolla, se activa la serotonina. Cuando hemos tenido una sensación placentera, se activa la serotonina y eso lo que hace es que el cerebro replique ese aprendizaje en otras situaciones. A nadie nos gustan las cosas que se nos dan mal. Por lo tanto, será muy importante que cuando nosotros queremos generar un aprendizaje en el alumno, el jugador, tenga estas tres fases. Deseo, a través de la curiosidad, acción, que pongan en juego todas sus acciones ejecutivas y que tenga una sensación placentera. Si no ha tenido una sensación placentera, pues el cerebro no va a querer replicarlo, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me pasaba con el inglés cuando iba al instituto. No tenía una sensación placentera y mi cerebro no quiere replicarlo. Esto, si tengo una sensación placentera, ayuda a generar ese autoconcepto, un autoconcepto más sólido y facilita la motivación de logro y que el alumno o el jugador quiera volver a realizarlo. Estas son las tres partes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a vivenciar el deseo, la acción y el placer para que se genere ese aprendizaje significativo. También va relacionado con la mentalidad de crecimiento, que ahora lo hablaremos más adelante. Y por último, el repaso y el feedback. Es decir, el repaso, digamos que, como vemos en esta imagen, el aprendizaje y la memoria son dos caras de la misma moneda. No puedo, si no tengo memoria, no voy a generar ese aprendizaje y si no repito, no se va a generar ese aprendizaje. Por lo tanto, aprendizaje y memoria, dos caras de la misma moneda que tenemos que tener siempre en cuenta. Como he dicho, a veces uno de los fallos que tenemos los entrenadores es que creemos que porque lo hayamos explicado una vez ya es suficiente y no es así. Necesitamos repetir y repasar. El repaso lo que nos va a permitir va a ser fortalecer la capa de la mielina de las conexiones sinápticas y establecer un aprendizaje más duradero. Si encima la experiencia es positiva, como he dicho antes, voy a facilitar la repetición del mismo. Y hay un concepto que utilizan los neurocientíficos y es la repetición sin repetición. Es decir, tenemos que proponer tareas en las que hay una variabilidad y en las que pasen aprendizajes ya establecidos y los nuevos aprendizajes. Como hemos dicho anteriormente, como tenemos que partir de lo que el alumno ya sabe, esta repetición no es siempre lo mismo, porque si siempre hacíamos el mismo ejercicio, cae la motivación, cae la curiosidad, el alumno no está predispuesto a aprender. Pero sí que podemos hacer variantes de ese mismo ejercicio que se llaman la repetición sin repetición, más variabilidad.
Y por último, muy importante en este repaso, el feedback, que es, como dice el señor Pieron, la mejor forma de influir en el aprendizaje. Será muy importante el feedback que le damos al jugador en la tarea. En mi caso, igual que recomiendo y hago que las tareas las tengo preparadas, normalmente los feedbacks también los tengo preparados en base a lo que creo que pueda suceder. Pero este es un aspecto bastante interesante. Vale, vamos a pasar al punto 4, la aplicación práctica. Vale, y ya vamos con el punto 4. Vale, ya vamos con el punto 4, la aplicación práctica. En este punto, bueno, voy a explicaros un poquito el método que yo utilizo, que son las 4 E's. La primera E, explicación, información previa del qué y el para qué se va a llevar a cabo la sesión. Me interesa mucho que el jugador o la jugadora sepa por qué estamos entrenando, en qué situaciones y para qué. Y para ello también utilizo mucho la visualización, ¿no? El tema de activar las neuronas espejo y probablemente cooperación entre ellos. El segundo, el ensayo, es decir, ya la práctica, el entrenamiento, en la medida de lo posible a través del descubrimiento guiado. Me baso en el vídeo que hemos visto, en la explicación entre iguales y luego después en la práctica. La tercera es el error, entender que el error forma parte y que tiene que aparecer. En muchos casos lo provoco, que haya ese error. Tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a gestionarlo, pero que es necesario ese error para generar aprendizaje. Posterior feedback, que le vamos a decir, en base a lo que digamos podemos generar esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad fija, y repetir. Repetición de variabilidad, ¿no? Intentando que no sea el mismo ejercicio, sí con los mismos objetivos, pero diferente ejercicio o con variantes. Y la cuarta E sería la evaluación, es decir, reflexión sobre lo que ha ocurrido. Si ha ido bien, si ha conseguido el objetivo, qué ha pasado y volver a evaluar. Voy a empezar. La primera E, la explicación. Me gustaría explicaros que esto es os voy a explicar una sesión mía de entrenamiento del año pasado con un equipo senior, el Lorca Féminas, pero que no sirve para otro equipo, sino que el contexto, como dice Pucci, context is the king, but the context is good. El contexto es la clave, ¿no? El contenido está bien, es el rey, pero el contexto es la clave. Esto quizá no os valga en vuestro contexto, o sí, no lo sé, pero que todo lo que hemos ido hablando son ingredientes neurocientíficos, pero que tenéis que adaptarlos a vuestro contexto. Mi opinión, mi experiencia, lo que mejor me ha ido es un solo objetivo por sesión. Objetivo prioritario, facilita el aprendizaje. Como hemos dicho antes, generar curiosidad. Vídeo previo a la sesión, normalmente por WhatsApp, que ahora mismo es lo que más utilizamos, y un vídeo que les haga pensar qué ha pasado y por qué. Para estas neuronas espejo que veis ahí, ya pueden ser de una imagen, un vídeo de ellos, que es lo que vamos a ver ahora, un vídeo de profesionales. En este caso, un vídeo que yo hago llegar a las jugadoras antes del partido. Jugador aquí extremo, conduce, paso, y bueno. Entonces, la clave, ¿qué movimientos son claves para esa acción, ¿no? Ellas lo pueden ver todas las veces que consideren, qué movimientos son claves y, bueno, a partir de ahí se genera un debate. La jugadora que ha hecho el movimiento dará su opinión, la que da el pase, que también es clave aquí, da su opinión, etcétera, ¿no? Como llevan. Y explicación de la sesión. Primero nuestro objetivo en esta sesión va a ser movilizar a los rivales para generar ese espacio libre, que es lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Movilizar a los rivales, una transición para crear esos espacios libres y, bueno, jugadoras de segunda línea. ¿Quién explica la sesión? A veces el entrenador, a veces las jugadoras, como he dicho, para captar la atención. Estamos hablando de categoría senior, pero también algún ejercicio lo puede hacer una categoría más baja y focalizar el contenido sobre lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo. Y luego no puede faltar, pues eso, humor, esos chispazos, en este caso,
vamos a ver un vídeo que yo... Bueno, este pequeño toque de humor, pues, para captar esa atención, ¿no? Vale, nos pasamos a la siguiente E. Ensayo. Perdón. Ensayo, que ya sería el entrenamiento. A ver si puedo echarlo para atrás. El entrenamiento. Este es el entrenamiento que, bueno, la hoja que yo utilizo, que a veces se le pasa a los jugadores o no, depende de la categoría. Pero bueno, en este caso, normalmente no, siempre el cuerpo técnico. Bueno, el objetivo primordial, hemos dicho que, bueno, lo podéis ver aquí, no sé si lo veis. Movilizar en transición, la creación de los espacios libres y movilizar al rival. Primero una activación, un rondo, 5 contra 2, donde, bueno, el objetivo es llevar el balón de lado a lado y con la variante de que puede haber un intercambio de posiciones cuando ellos quieran, si deciden, puede o no, ¿vale? Haber ese intercambio de posiciones si lo consideran, para, bueno, generar ese intercambio de posiciones y la creación de espacios libres. Una vez, normalmente lo hacemos así por metodología, ¿no? Porque no tenemos tiempo para colocarlo y este primero sí que lo hacemos. Luego, después de este, vamos a hacer una rueda de pases donde, bueno, sencilla, donde buscamos mirar lejos, deja de cara y cambio de orientación. Deja de cara el pivote, cambio de orientación por otro lado. Y va a haber una variante. Primero una rueda de pases normal, luego una variante donde empieza a haber la toma de decisión. Esto lo explicaré un poquito más en la siguiente diapositiva para que veáis el concepto ese de variabilidad, ¿no? El de repetición sin repetición. Lo explicaré en la siguiente. Después, una tarea de transiciones, 2 contra 1 y 3 contra 2. Aquí lo hemos hecho más dirigido, con orientación vertical y horizontal, pero más dirigido, donde más o menos te decían esto. Y aquí ya total libertad, una situación más real. Un 2 contra 1, donde salen los jugadores rojos, 2 contra 1, donde este jugador tiene que, bueno, temporizar o entrar, lo que decida, 2 contra 1, aquí ya toma totalmente la decisión, y una vez que ha acabado esto, se genera un 3 contra 2, ¿vale? La principal finalidad, como he dicho, que esas transiciones, esa movilización del rival para generar espacios libres. Entonces pasamos de una activación, un rondo, pocas normas donde ellos puedan decidir si sí o si no. Luego algo más dirigido, una rueda de pases, donde ya vamos estableciendo dónde queremos, dónde vamos a encontrar la ventaja, dónde queremos orientarlo. Después, que lo pongan en práctica, pero a través de la toma de decisión, que ellos decidan cuándo, dónde ven los espacios, etc. Y por último, un partido modificado donde ya pretendemos que todo se ponga en práctica, todo lo que hemos ido explicando. En este caso, bueno, voy a explicarlo, es un partido modificado donde estas zonas amarillas no se puede entrar para facilitar la recepción y la progresión de los extremos. No se puede defender, pero sí se puede atacar. Y una vez que, bueno, como vemos aquí, balón llega a banda y este jugador entra ahí para generar un 2 contra 1. Esa posición de este desmarque de ruptura pues ya está generando duda en la defensa. Probablemente el jugador central salga y ya está generando un intervalo que hemos hablado antes, ¿no? El intervalo de aquí, y lo vamos a aprovechar con un pase interior. Bueno, obviamente aquí sale más fácil de lo que a veces es luego la regla. La segunda tarea que quería explicar antes, lo de la repetición sin repetición. Fijaros, empezamos con una tarea, una rueda de pases sencillita. Paso, dejo de cara y cambio de orientación, ¿no? Objetivos, mirar lejos, progresión en el juego. Muy enfocado, muy dirigido, paso aquí, etc. Ahora después, la variabilidad es que ahora va a tomar la decisión este jugador que está aquí. Tienen un... Variante 1 sería que tomo la decisión en función del defensor. Tengo un defensa. Si el defensa decide tapar por dentro, pues yo dejo de cara y jugamos por fuera. Aquí igual, si el jugador decide pues tiene que identificar dónde está el espacio libre. Es el jugador, el pivote, el que tiene que identificar dónde está el espacio libre y a partir de ahí jugar. Vale,
Segunda repetición, segunda variante, es que en este caso ya hay porterías y hacemos una situación más real, donde hay un 2 contra 2. Pasa aquí, el pivote aguanta, igual toma la decisión en función de donde esté el espacio libre, en este caso está aquí, y ya se queda. Y se genera un 2 contra 1, con el objetivo de meter gol aquí. Si el defensa roba, habrá transición. Es decir, hemos pasado de una muy dirigida, donde yo te digo dónde tienes que dar el pase, a una donde ya empieza a tomar decisión, hay colaboración, oposición, a una ya situación real, donde hay porterías pequeñas. Y la siguiente tarea ya sería más integrada aún, donde ya en medio campo, depende también la categoría, como he dicho, ya generamos transiciones 2 contra 1. Este jugador ya con mucho espacio, igual decide si conducir para fijar o pasar al espacio y hacer gol. Primero en inferioridad y luego defensa otra vez en inferioridad de los que han atacado. Como hemos dicho, la finalidad es que arrastremos a la marca, movilicemos a nuestra marca para generar espacio libre de el ejercicio de la sesión de hoy. Tercero, el error. Entendemos que el error tiene que formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y considerarlo como tal. Para eso sigo las consideraciones de Carlos Lago en su libro Cortita y al pie, donde nos dice que el feedback es bueno que no sean muchos mensajes. Lo importante sería corregir solamente un error, o de ejecución, o de toma de decisión, o de perfilamientos, o de posición, pero un solo error. Importante, mensajes cortos, breves y concisos para que sean comprensibles al jugador. Tener un feedback preparado, como he dicho, yo igual que preparo las tareas, también preparo los posibles feedback. Y es recomendable usar una imagen, un ejemplo, para reforzar lo que se quiere. Aquí vamos a poner un vídeo que vi por Twitter de Petman Coach, donde vemos al Hoften, a Nagelmans, donde obviamente esto es categoría de élite o equipos de élite, corrige, fijaros ahí, en esa misma imagen que él está grabando el entrenamiento y en esa misma imagen, en ese mismo momento, es capaz de corregir. Esto es obviamente lo ideal. Saber que el error va a formar parte, has hecho esto, aquí está el espacio libre y volver a repetir, ¿no? En categoría base a veces no tenemos estos medios, pero sí que tenemos los otros, ¿no? Como he dicho, una imagen, un vídeo, hacerlo antes del entrenamiento, reflexionar. Obviamente esto en categoría, en élite, ya están utilizando estos medios. Bien, dentro de la gestión del error tenemos que tener en cuenta que es muy importante el feedback que nosotros demos. ¿Por qué? Porque en base a nuestro feedback, a las creencias que hemos hablado antes, vamos a poder generar en nuestros jugadores una mentalidad fija, que es una creencia en la que el jugador nace listo y crece listo, que está determinada por la genética, y que normalmente vamos a provocar o generar jugadores menos perseverantes ante retos complicados, ¿no? La excusa de, bueno, yo soy así, no puedo cambiar. O depende de nuestro feedback, una mentalidad de crecimiento, en la que esa creencia en la que se puede mejorar a través del esfuerzo y el trabajo y por lo tanto generar alumnos más perseverantes. Aquí tengo una adaptación del compañero Igor Oca, que también va a estar en el congreso y que os recomiendo que veáis bueno, este lo vi en su Twitter, pero que veáis también su conferencia, en la que nos explica que no es lo mismo decirle qué bueno eres, se nota que no se te va nadie, eso genera una mentalidad fija, a decirle felicidades, enhorabuena, has estado muy concentrado y has sido capaz de ganar este duelo. Le estoy mandando el mensaje que gracias a esa concentración ha ganado ese duelo. Si deja de concentrarse, veremos a ver qué pasa. Eso tanto si la acción está bien como si la acción está mal. Si la acción está mal, pues no sería lo mismo decirle, la has gestionado mal, así te van a ganar siempre, ¿no? O no puedes entrarle de esta manera al oponente porque siempre se va a ir de ti. Eso sería generar una mentalidad fija, siempre se va a ir de ti, no puedes hacer nada. O decirle, no se hizo bien, ¿en qué crees que has fallado? Hacerle partícipe de su proceso, ¿cómo crees que podías cambiarlo? Y esto sí que genera esa mentalidad de crecimiento. Y por último, a ver qué tengo aquí. Y por último, vamos a hablar de la parte de la evaluación, ver si ha ido bien o no el proceso de aprendizaje. Para ello, yo utilizo el método SER. Primero,
me pregunto si ha salido el objetivo que tenía previsto, cómo ha ido la cosa, cómo ha sido la experiencia, tanto mía como de los jugadores, si he provocado lo que quería provocar, cómo ha ido la gestión del error, del feedback, etc. Y por último, pues revisar ese proceso. Lo he hecho bien, mucho tiempo, poco tiempo, esta tarea demasiado complicada, demasiado difícil, etc. Y luego, importante también, el vídeo, ¿no? Nagelman lo tenía en directo, nosotros en categoría base no lo tenemos en directo, pero sí que podemos ver, en este caso os voy a poner un vídeo del fin de semana siguiente después de esta sesión de entrenamiento, que queríamos jugar por banda, y vemos aquí cómo esta jugadora es capaz de movilizar a su marca y generar el espacio libre que, en este caso, que queríamos entrar por banda, y al final en esta situación tuvimos éxito. No siempre es así. Y bueno, con esto doy por finalizado. Me gustaría acabar con esta cita de Francisco Alcaine, porque esto de la neurociencia es una ciencia nueva, que quizá la veamos un poco compleja, pero como dice él, el cambio no es algo que tengamos que temer, al contrario, es algo que debemos dar la bienvenida, ya que sin cambios nada en este mundo crecería o florecía, y nadie en este mundo avanzaría para convertirse en la persona que está llamada a ser. Yo creo que a veces nos puede bloquear esta nueva ciencia, pero estoy totalmente segura de que nos puede ayudar mucho en nuestra labor como formadores. Os dejo aquí mis redes sociales, el Twitter Alicia Burillo y mi email aliciaburillo@hotmail.com, porque bueno, sería de gran interés poder tener un feedback con vosotros. Si alguien tuviera alguna duda, alguna sugerencia, propuesta o debatir algo con lo que no estuviera de acuerdo, pues estaría totalmente encantada. Dar las gracias de nuevo a los coordinadores del Congreso por haber contado conmigo, y nada, espero que os sirva, os sea útil y podamos vernos en las siguientes. Un saludo.